Bienvenido a Manos Libres, el canal para leer cuando no podés. Hoy en la Galería de Libros de Texto, la interpretación de los sueños, de Sigmund Freud. Contexto general: en 1899, Freud lo dató en 1900 deliberadamente para que pareciera el libro que abría el nuevo siglo. Se publicó Die Traum d'automne. El libro pasó casi desapercibido. En los primeros años se vendieron menos de 300 ejemplares. Freud tardó 8 años en agotar la primera edición. Hoy se considera uno de los libros más influyentes del siglo XX. No porque todo lo que dice sea correcto, mucho fue revisado, discutido, descartado, sino porque inauguró una forma de pensar sobre la mente humana que cambió para siempre la psicología, la psiquiatría, la filosofía, el arte y la cultura occidental. La pregunta central del libro es simple: ¿qué son los sueños? ¿Por qué soñamos? ¿Qué nos dicen, si nos dicen algo? La respuesta de Freud fue radical: los sueños no son ruido aleatorio ni mensajes divinos. Son la vía regia hacia el inconsciente. Son deseos reprimidos que encuentran expresión disfrazada mientras el sistema de censura de la mente duerme, aunque no completamente. Este libro es la piedra fundacional del psicoanálisis. Todo lo que vino después, la teoría de la represión, el complejo de Edipo, los mecanismos de defensa, se construyó sobre lo que Freud pensó aquí por primera vez de manera sistemática. ¿Para qué materia universitaria sirve? Este texto es central en Psicología Clínica y Psicoanalítica, es el texto fundacional. Historia de la psicología, no se puede entender el siglo XX sin este libro. Filosofía de la mente, la discusión sobre inconsciente y conciencia. Neurociencias y ciencias cognitivas, aunque desde una perspectiva crítica y de contraste. Literatura y teoría literaria, la crítica psicoanalítica de textos. Estudios culturales y humanidades. Si cursas psicología en cualquier universidad hispanohablante, tarde o temprano vas a tener que leer este libro o partes de él. Si estudias filosofía o literatura, va a aparecer como referencia obligatoria. ¿Qué vas a entender al terminar? 1. ¿Qué es el inconsciente freudiano y por qué es diferente de la simple idea de lo que no pensamos conscientemente? 2. La tesis central de Freud: el sueño es una realización disfrazada de deseos inconscientes reprimidos. 3. La diferencia entre contenido manifiesto, lo que recordamos del sueño, y contenido latente, el deseo oculto que lo motiva. 4. Los mecanismos del trabajo del sueño: condensación, desplazamiento, consideración de la figurabilidad y elaboración secundaria. 5. Porque este libro marcó una ruptura con toda la psicología anterior y porque sigue siendo relevante aunque muchas de sus afirmaciones específicas no hayan resistido la prueba empírica. Nivel de dificultad: muy alto. 4/5. El texto de Freud es denso, acumula ejemplos clínicos extensos, tiene digresiones largas, y asume cierta familiaridad con la literatura científica de su época. Freud además escribe sobre sueños propios, con sus propias asociaciones, sus propios conflictos familiares, su propia historia, y sin ese contexto biográfico algunas secciones son opacas. Esta lectura completa más explicación capítulo por capítulo está pensada para que llegues al final con los conceptos claros y con las preguntas de examen resueltas. El primer capítulo no es de Freud sino sobre los demás. Durante casi 100 páginas, Freud revisa exhaustivamente todo lo que la ciencia y la filosofía habían escrito sobre los sueños hasta entonces. Esto tiene una función estratégica. Freud está construyendo el contexto que va a demoler. ¿Qué decían los autores anteriores? Básicamente dos grandes posiciones. La primera: los sueños son fenómenos somáticos, es decir, causados por estímulos físicos. Si tenés calor, soñás con fuego. Si tenés hambre, soñás con comida. Si el corazón late irregular, soñás que caes al vacío. Desde este punto de vista,
el sueño no tiene contenido psicológico propio, es el cerebro interpretando mal señales del cuerpo durante el sueño. La segunda, los sueños sí tienen contenido psíquico, pero ese contenido es inferior, degradado. La mente dormida funciona peor que la mente despierta. Los sueños son mezcla caótica de memorias, percepciones fragmentarias, asociaciones sin lógica. Son el ruido del sistema mental cuando baja la guardia. Hay autores que van contra estas posiciones. Skerner, por ejemplo, creía que los sueños tenían una función creativa, que la imaginación trabajaba con más libertad durante el sueño. Algunos autores románticos y precientíficos creían que los sueños podían tener significado profético o místico. Freud toma todo esto y señala los problemas en cada posición. Los sueños no pueden explicarse solo por estímulos somáticos porque el mismo estímulo produce sueños completamente diferentes en personas distintas. No pueden ser simplemente ruido porque tienen una narrativa, una lógica interna, una coherencia que no es aleatoria. Pero tampoco Freud va a defender la posición mística. Lo que va a proponer es algo diferente, que los sueños tienen un significado, y ese significado es psicológico pero no místico, es deseo. Es la realización de un deseo inconsciente que no puede expresarse directamente. Ese capítulo sirve para otra cosa también, mostrar que el método que se había usado hasta entonces era equivocado. Los investigadores anteriores intentaban descifrar los sueños de manera directa, o los descartaban como insignificantes. Ninguno había desarrollado un método sistemático para descifrar su significado latente. Eso es lo que Freud va a proponer en el capítulo siguiente. ¿Qué dijo el autor? Freud revisa la bibliografía científica previa sobre los sueños y la organiza en dos grandes posiciones: los que creen que los sueños tienen causa somática, estímulos físicos, y los que creen que son actividad psíquica degradada. Ninguna de estas posiciones explica satisfactoriamente la coherencia narrativa de los sueños ni su contenido específico. La posición mística queda descartada sin discusión. Freud concluye que hace falta un método nuevo. ¿Por qué es importante? Entender el punto de partida de Freud es crucial para valorar su innovación. No inventó el interés por los sueños, ese interés es tan viejo como la humanidad. Lo que inventó fue una forma de tratarlos como fenómenos psíquicos con estructura interpretable. El capítulo también establece el contexto científico de la época. En 1900, la psicología científica tenía menos de 30 años de historia formal, y la idea de un inconsciente dinámico era radical. Ejemplo concreto. Freud cita el experimento de Maury, un investigador francés del siglo XIX, que se hizo aplicar distintos estímulos mientras dormía, olores, toque en la piel, ruidos, y registró los sueños resultantes. Lo que encontró Maury era que el mismo estímulo podía producir contenidos oníricos completamente diferentes. Un leve toque en la mejilla podía producir un sueño sobre tortura o sobre una caricia amorosa. Esto debilitaba la teoría puramente somática. Si el sueño fuera solo traducción de estímulos, los resultados deberían ser más predecibles. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las dos grandes posiciones teóricas sobre los sueños que Freud revisa en el capítulo 1, y por qué considera que ninguna es satisfactoria? Respuesta: la somática, que explica los sueños por estímulos físicos durante el dormir, y la psíquica degradada, que los ve como actividad mental inferior y caótica. Freud rechaza la primera porque el mismo estímulo produce sueños diferentes, y la segunda porque los sueños tienen coherencia narrativa incompatible con el simple caos. El segundo capítulo es donde Freud presenta su método. Y lo hace a través de un ejemplo concreto, su propio sueño, conocido en la literatura psicoanalítica como el sueño de la inyección de Irma. El sueño: Freud sueña que está en una fiesta y ve a Irma, una paciente suya. La examina porque todavía tiene algunos síntomas después del tratamiento. En la garganta de Irma, Freud y otros colegas que aparecen en el sueño descubren una infección.
Uno de los colegas dice que probablemente fue causada por una inyección con una jeringa sucia que le dio otro médico. ¿Qué hace Freud con este sueño? No lo interpreta directamente. No dice, la garganta representa X y la inyección representa Y. En cambio, frente a cada elemento del sueño, deja que surjan libremente asociaciones. ¿Qué le recuerda Irma? ¿Qué le recuerda la garganta? ¿Qué le recuerda el colega que aparece? A través de ese trabajo de asociación libre, emerge una trama que el sueño está ocultando. Freud tenía dudas sobre su propio tratamiento de Irma, se sentía potencialmente responsable de que los síntomas persistieran, y al mismo tiempo quería liberarse de esa responsabilidad. El sueño realiza ese deseo. La infección no era culpa de Freud sino de otro médico que usó una jeringa sucia. Este análisis le permite a Freud formular la tesis central del libro. El sueño es una realización de deseo. Lo que el sueño le daba a Freud era exactamente lo que él quería pero no podía desear conscientemente con comodidad, quedar libre de culpa en el caso de Irma. El método, entonces, es la asociación libre aplicada sistemáticamente a cada elemento del sueño, para descubrir el pensamiento latente que el sueño está realizando de forma disfrazada. Freud hace una distinción fundamental aquí entre dos niveles del sueño. El contenido manifiesto, lo que el soñante recuerda al despertar. Las imágenes, la narrativa, los personajes del sueño tal como se presentan. Irma en la fiesta, la garganta infectada, los colegas examinando. El contenido latente, los pensamientos del sueño que el análisis revela por detrás de las imágenes manifiestas. El deseo de quedar libre de responsabilidad, la culpa por el tratamiento incompleto, la rivalidad con colegas. El trabajo del análisis psicoanalítico consiste en ir del contenido manifiesto al contenido latente. Freud también establece aquí que el sueño tiene un ombligo, un punto donde el significado se ramifica hacia lo desconocido y ya no se puede seguir asociando. No todo en un sueño es interpretable hasta el fondo. Siempre hay un núcleo irreducible, un contacto con algo que no puede simbolizarse del todo. El análisis llega hasta ahí y se detiene. ¿Qué dijo el autor? Freud presenta el sueño de la inyección de Irma como sueño modelo para demostrar su método. El método consiste en aplicar la asociación libre a cada elemento del sueño por separado, sin intentar interpretar el sueño como un todo. El resultado del análisis revela el contenido latente, el deseo inconsciente que el sueño está realizando. Establece la distinción entre contenido manifiesto, lo recordado, y contenido latente, el deseo revelado por análisis. Introduce el concepto del ombligo del sueño, el punto de opacidad irreducible. ¿Por qué es importante? Este capítulo es el más citado del libro porque contiene la tesis central y el método. La idea de que hay dos niveles en cualquier comunicación psíquica, el manifiesto y el latente, transformó para siempre el modo en que entendemos los síntomas, los actos fallidos, los chistes y el lenguaje en general. La distinción manifiesto/latente es hoy un concepto transversal en humanidades, ciencias sociales y psicología clínica. Ejemplo concreto. El sueño de Irma es el ejemplo más analizado en la historia del psicoanálisis. Otto Rank, el discípulo de Freud, escribió un análisis de más de 500 páginas solo sobre ese sueño. En él se puede ver cómo funciona el método. Freud no pregunta qué significa la garganta en abstracto sino que asocia él específicamente con esa garganta, con esa paciente, con ese momento de su carrera. El significado es siempre personal, histórico, específico. No hay diccionario de símbolos universales. Pregunta de examen. ¿Qué diferencia establece Freud entre contenido manifiesto y contenido latente del sueño? ¿Y qué rol cumple la asociación libre en el método de interpretación? Respuesta: el contenido manifiesto es lo que el soñante recuerda del sueño, las imágenes y la narrativa superficial. El contenido latente son los pensamientos del sueño que se revelan mediante análisis.
La asociación libre aplicada a cada elemento del sueño permite el pasaje del nivel manifiesto al latente, descubriendo el deseo inconsciente que el sueño realiza. El tercer capítulo desarrolla y defiende la tesis que Freud formuló con el sueño de Irma: todo sueño es una realización de deseo. Esto parece, en una primera lectura, bastante improbable. ¿Y las pesadillas? ¿Y los sueños de angustia? ¿Y los sueños donde ocurren cosas que claramente no queremos que ocurran? ¿Y los sueños de duelo donde volvemos a perder a un ser querido? Freud anticipa estas objeciones y las responde. El caso más sencillo para demostrar la tesis son los sueños de los niños. Los niños pequeños sueñan casi siempre realizaciones directas y sin disfraz de deseos del día anterior. Si un niño quiso comer cerezas y no pudo, sueña que come cerezas. Si quiso ir al lago y no fue, sueña que está en el lago. Estos sueños de realización directa muestran la función básica del sueño antes de que el sistema de censura sea completamente sofisticado. En los adultos, la realización de deseo existe pero está disfrazada. La censura que opera durante la vigilia no desaparece completamente durante el sueño, solo se relaja. Por eso los deseos que aparecen en los sueños adultos no se presentan directamente sino transformados, disfrazados, desplazados. Las pesadillas, explica Freud, son más complejas. Hay dos posibilidades. Primera, la censura funciona incluso en el sueño pero no puede evitar completamente que el deseo emerja, y la angustia es la señal de que algo prohibido está aflorando. Segunda, hay deseos que el yo rechaza conscientemente pero que el inconsciente persigue. En ese caso la angustia es la respuesta del yo al deseo prohibido que el sueño revela. Los sueños de castigo son otra variante. El yo, al identificar el deseo prohibido, genera el castigo en el mismo sueño. El soñante se castiga a sí mismo por desear lo que desea. Los sueños de examen, que Freud analiza extensamente y que son universales en personas que han pasado por sistemas educativos, ilustran bien el mecanismo. El soñante sueña que llega a un examen y no sabe nada, o que no puede escribir, o que llegó tarde. Es la realización de un deseo. Sí, el deseo de no tener que rendir, de que nadie te evalúe, de estar libre de la mirada del otro que juzga. La angustia del sueño de examen es la marca de que ese deseo está en conflicto con el superyo. Freud también trata aquí los sueños de conveniencia, los sueños de los que tienen hambre o sed que sueñan con comer y beber. Estos son los sueños más directamente convenientes, le permiten al durmiente no despertarse al satisfacer el deseo simbólicamente. Freud mismo reporta que cuando comía anchoas o aceitunas antes de dormir, soñaba que bebía agua. La función del sueño desde esta perspectiva es guardián del dormir, realiza el deseo simbólicamente para que el durmiente no tenga que despertarse a satisfacerlo realmente. ¿Qué dijo el autor? Todo sueño es realización de deseo, aunque esa realización puede estar disfrazada. En los niños, la realización es directa. En los adultos, la censura psíquica transforma el deseo antes de que aparezca en el sueño. Las pesadillas son realizaciones de deseos prohibidos que la censura no logra bloquear completamente, generando angustia como señal de alarma. Los sueños de conveniencia ilustran la función del sueño como guardián del dormir, realizar el deseo simbólicamente para preservar el sueño. ¿Por qué es importante? La tesis del sueño como realización de deseo es radical porque implica que nada en la mente es accidental. No hay ruido, hay deseo disfrazado. Esta idea se extendió después a los síntomas neuróticos, a los actos fallidos, a los chistes. Toda la metapsicología freudiana se apoya en este principio. La mente no tiene desperdicios, solo tiene significados que esperan ser descifrados. Ejemplo concreto. Freud analiza el sueño de la cena que no pudo ser. Una paciente suya sueña que quiere dar una cena pero no tiene nada para ofrecer a sus invitados, solo un trozo de salmón. ¿Cuál es el deseo realizado? Freud descubre que la paciente en realidad no quería que la cena se realizara,
una amiga suya a quien su marido encontraba atractiva quería venir a cenar, y la paciente inconscientemente quería que esa cena fracasara. El sueño realiza ese deseo, la cena no puede hacerse. Pregunta de examen. ¿Cómo explica Freud los sueños de angustia y las pesadillas dentro de su tesis de que todo sueño es realización de deseo? Respuesta: las pesadillas realizan deseos que el yo consciente rechaza. La angustia es la señal del yo de que un deseo prohibido está emergiendo. La censura funciona durante el sueño pero no logra disfrazar completamente el deseo, y la incomodidad o terror del sueño es la respuesta del sistema de censura al material inaceptable que se cuela de todas formas. Si los sueños realizan deseos, ¿por qué no lo hacen directamente? ¿Por qué los sueños adultos son tan raramente realizaciones directas, transparentes, de un deseo reconocible? La respuesta es la distorsión onírica, el proceso por el cual el deseo inconsciente es transformado antes de aparecer en el contenido manifiesto del sueño. Freud propone una analogía política. Imagina un periodista que quiere publicar algo políticamente inconveniente. El editor lo obliga a atenuar el texto, a decirlo de forma que no sea tan directamente atacable. El periodista tiene que usar eufemismos, alusiones, metáforas. El lector que sabe leer entre líneas entiende lo que el periodista quiso decir. El censor que mira la superficie del texto no ve nada inaceptable. El inconsciente es el periodista. La censura psíquica es el editor. El sueño es el texto publicado. El análisis psicoanalítico es el lector que sabe leer entre líneas. La distorsión no es aleatoria. Tiene mecanismos específicos que Freud va a analizar en detalle en el capítulo 6. Por ahora lo importante es entender que la distorsión existe precisamente porque el deseo no puede presentarse directamente sin activar la resistencia de la censura. ¿De dónde viene esta censura? Freud aquí introduce una idea crucial: hay dos sistemas psíquicos que interactúan en el sueño. El sistema inconsciente, donde habitan los deseos reprimidos, material que fue excluido de la conciencia porque era incompatible con los valores morales, las normas sociales, los deseos conscientes del sujeto. Y el sistema preconsciente consciente, que tiene acceso a la motilidad y a la conciencia pero que ejerce control sobre lo que pasa del sistema inconsciente. La censura opera en la frontera entre estos dos sistemas. Durante la vigilia, es rígida, los deseos inconscientes no llegan a la conciencia. Durante el sueño, se relaja, pero no desaparece. Lo que pasa a través de la censura relajada llega al sueño disfrazado, transformado, irreconocible a simple vista. Esto explica un fenómeno que todos conocemos, la sensación de que los sueños no tienen sentido, pero que sin embargo tienen una lógica que uno casi puede intuir. Esa lógica es el deseo que se transparenta a través de la distorsión. Freud analiza aquí también los sueños desagradables. Si el sueño realiza deseos, ¿por qué soñamos con cosas que nos disgustan, que nos dan miedo, que queremos evitar? La respuesta ya esbozada: estos sueños realizan deseos del sistema inconsciente que son inaceptables para el sistema preconsciente consciente. El deseo se realiza, pero el yo que observa el sueño lo vive como desagradable porque reconoce en él algo que rechaza. Hay también otra posibilidad: hay sueños que sirven al propósito de la censura, que realizan el deseo de ser castigado. El yo puede desear el castigo, especialmente en estructuras neuróticas donde la culpa inconsciente es dominante. El sueño angustiante puede ser la realización del deseo de autocastigo. ¿Qué dijo el autor? La distorsión onírica es el proceso por el cual los deseos inconscientes son transformados antes de aparecer en el contenido manifiesto del sueño. La causa de la distorsión es la censura psíquica, que opera en la frontera entre el sistema inconsciente y el sistema preconsciente consciente. Durante el sueño la censura se relaja pero no desaparece. Los deseos que pasan a través de ella llegan disfrazados, lo que explica la aparente irracionalidad de los sueños. Freud usa la analogía del periodista y el censor político para ilustrar el mecanismo.
¿Por qué es importante? La teoría de la distorsión onírica es el antecedente directo de la teoría de los mecanismos de defensa que Anna Freud sistematizó décadas después. La represión, la proyección, la negación, el desplazamiento, todos son variantes del mismo mecanismo básico. La psique transforma los contenidos inaceptables para que no lleguen a la conciencia en su forma original. Entender la distorsión onírica es entender el núcleo de toda la psicopatología psicoanalítica. Ejemplo concreto. Freud analiza un sueño de una paciente que sueña que su sobrino favorito ha muerto, y ella lo llora. ¿Dónde está el deseo? A través de la asociación libre emerge que el sueño no es sobre el sobrino sino sobre el deseo de ver a un hombre que en sueños anteriores se le había aparecido durante un velorio, y que ella quería ver pero no podía ver en circunstancias normales. El velorio del sobrino era la condición que haría posible ese encuentro. El sueño realizaba el deseo de ver a ese hombre disfrazándolo de duelo. Pregunta de examen. ¿Qué función cumple la censura psíquica en la generación del sueño según Freud, y cuál es la relación entre censura y distorsión onírica? Respuesta. La censura psíquica controla qué contenidos del sistema inconsciente pueden acceder al sistema preconsciente consciente. Durante el sueño se relaja pero no desaparece. Los deseos inconscientes que la atraviesan llegan transformados, distorsionados, al contenido manifiesto. La distorsión onírica es directamente proporcional a la intensidad de la censura. A mayor conflicto entre el deseo inconsciente y los valores del yo, mayor distorsión. ¿De dónde viene el material con el que los sueños construyen sus escenas? Freud dedica el capítulo 5 a esta pregunta. Hay 4 fuentes principales del contenido onírico. La primera fuente, estímulos sensoriales externos durante el sueño. Lo que ocurre físicamente alrededor del durmiente puede incorporarse al sueño. Un ruido fuera de la ventana puede convertirse en un disparo en el sueño. La luz que entra puede convertirse en un incendio. El sonido de la alarma puede aparecer como el timbre de una iglesia. Pero Freud señala algo importante: el sueño no simplemente registra el estímulo, lo elabora. Lo incorpora dentro de una narrativa que sirve al propósito de realizar un deseo. La segunda fuente, estímulos sensoriales internos del cuerpo. Las sensaciones del propio cuerpo durante el sueño también se incorporan al contenido onírico. La presión en el pecho puede traducirse en una pesadilla de asfixia. La estimulación sexual puede producir sueños eróticos. El hambre aparece en sueños con comida. Pero de nuevo, estos estímulos son el material, no el motor del sueño. El motor es siempre el deseo. La tercera fuente, las huellas mnémicas diurnas, el día residual. Esta es la fuente más importante y más constante. Los sueños siempre tienen algún elemento tomado del día anterior o de los días recientes. Freud llama a esto las huellas diurnas o el residuo del día. El sueño toma elementos de la experiencia reciente, una conversación, una imagen vista, una preocupación, un deseo no satisfecho, y los usa como material. Pero hay una aclaración fundamental: el residuo del día solo provee el material. El motor del sueño es siempre un deseo inconsciente, que infecta el residuo diurno y lo usa para expresarse. El residuo del día es el vehículo, el deseo inconsciente es el conductor. Freud ilustra esto con la observación de que cuando uno tiene un deseo muy intenso durante el día, una ambición, un miedo, una esperanza, ese deseo aparece directamente en el sueño. Pero cuando uno sueña con algo que parece trivial del día anterior, lo que hay que preguntarse es qué deseo inconsciente usó ese elemento trivial como punto de entrada. La cuarta fuente, la infancia. Esta fuente es la más sorprendente. Freud descubre una y otra vez que detrás del residuo diurno hay materiales mucho más antiguos, escenas, relaciones, deseos de la infancia temprana que persisten en el inconsciente aunque hayan sido reprimidos. El sueño conecta el presente con el pasado a través del puente del deseo. Los deseos infantiles no desaparecen con el crecimiento,
son reprimidos, empujados fuera de la conciencia, pero continúan ejerciendo presión desde el inconsciente. Cuando el residuo del día toca algo en ese material infantil reprimido, el sueño puede ser el lugar donde ese material vuelve a emerger, disfrazado. Freud también analiza en este capítulo los sueños típicos, sueños que ocurren en todas las culturas con contenidos similares: volar, caer, ser perseguido, estar desnudo en público, no poder correr aunque haya peligro. Estos sueños tienen fuentes infantiles y corporales universales, pero su significado específico varía según la historia individual del soñante. ¿Qué dijo el autor? El material del sueño proviene de 4 fuentes: estímulos sensoriales externos, estímulos sensoriales internos del cuerpo, el residuo del día, y material de la infancia. Ninguna de estas fuentes es el motor del sueño. El motor es siempre el deseo inconsciente que usa ese material para expresarse. El residuo del día provee el punto de entrada. El deseo inconsciente, frecuentemente de origen infantil, es la fuerza que genera el sueño. ¿Por qué es importante? La idea del residuo del día conectada con deseos infantiles es uno de los aportes más duraderos de Freud a la comprensión de la memoria y el inconsciente. Explica por qué los recuerdos de la infancia tienen un estatuto especial en la vida psíquica, no como simples memorias sino como reservorios de deseos que nunca fueron satisfechos o resueltos. Esta idea alimentó décadas de investigación en psicología evolutiva y también la práctica clínica del psicoanálisis, donde explorar la infancia del paciente sigue siendo central. Ejemplo concreto. Freud analiza los sueños típicos de volar. Señala que estos sueños son casi universales, aparecen en todas las culturas documentadas. ¿Cuál es su fuente? Freud propone 2 posibilidades: la sensación kinestésica del cuerpo del niño cuando es levantado o mecido por los padres, que deja una huella de placer vinculada al movimiento en el espacio, y en algunos casos la representación de estados de excitación corporal. El análisis específico varía según el soñante, pero el material básico es corporal e infantil. Pregunta de examen. ¿Qué es el residuo del día y cuál es su función en la formación del sueño según Freud? Respuesta. El residuo del día son los elementos tomados de la experiencia reciente del soñante, conversaciones, imágenes, preocupaciones del día anterior. Su función es proveer el material superficial del sueño, el punto de entrada por donde el deseo inconsciente puede expresarse. El residuo del día no es el motor del sueño sino el vehículo. El deseo inconsciente, frecuentemente de origen infantil, usa ese material reciente para acceder al contenido del sueño. Este es el capítulo técnicamente más denso del libro y el que más influencia tuvo en la lingüística, la semiótica y la teoría literaria del siglo XX. Freud se pregunta, si el contenido latente del sueño es el deseo inconsciente, ¿cómo se transforma ese deseo en el contenido manifiesto que recordamos? ¿Cuál es el proceso de esa transformación? A ese proceso lo llama el trabajo del sueño. Y lo analiza en 4 operaciones. Primera operación, la condensación. La condensación, Verdichtung, es el proceso por el cual varios elementos del contenido latente se unen en un solo elemento del contenido manifiesto. Un personaje del sueño puede condensar a 3 personas reales distintas, tiene el nombre de una, el aspecto de otra, y hace cosas típicas de una tercera. Freud llama a estos personajes condensados, personas compuestas. Una palabra en el sueño puede ser una condensación de varias palabras, una especie de neologismo que tiene varios sentidos simultáneamente. La condensación explica por qué los sueños son tan densos. En pocas imágenes o escenas, el sueño empaca una cantidad enorme de material latente. El sueño es más breve que su interpretación. Segunda operación, el desplazamiento. El desplazamiento, Verschiebung, es el proceso por el cual la energía psíquica, el peso emocional, se transfiere de un elemento a otro. En el sueño, el elemento que parece central y cargado emocionalmente puede no ser el más importante del contenido latente.
El deseo real puede estar escondido en un elemento que parece trivial o marginal. La intensidad se desplaza. Freud usa el ejemplo de un sueño donde el elemento más vívido resulta ser el menos importante en el análisis. El deseo central se expresa a través de algo que parecería ser un detalle de fondo. El desplazamiento es el mecanismo de camuflaje por excelencia. La censura opera con él, hace que lo importante parezca sin importancia y lo sin importancia parezca crucial. Tercera operación, la consideración de la figurabilidad. Los pensamientos del sueño son primero pensamientos, proposiciones, relaciones abstractas, si entonces, aunque, a pesar de. El sueño no puede expresar estos pensamientos en su forma abstracta. Tiene que traducirlos en imágenes concretas, en escenas visuales. Esta traducción de pensamiento abstracto en imagen concreta es lo que Freud llama la consideración de la figurabilidad, Rücksicht auf Darstellbarkeit. Los sueños tienen una gramática particular, no pueden representar la negación directamente, no pueden representar el condicional, no pueden representar la ambigüedad. En cambio, representan oposiciones mostrando los dos términos juntos o en secuencia. Esta limitación del sueño, que solo puede mostrar imágenes, no proposiciones, explica muchas de sus características aparentemente irracionales. Cuarta operación, la elaboración secundaria. Después de que la condensación, el desplazamiento y la figurabilidad han generado el material del sueño, entra en juego una última operación, la elaboración secundaria. La elaboración secundaria es el trabajo de la parte más racional de la mente que, al despertar, intenta dar coherencia al sueño. Cuando contamos un sueño, lo estamos organizando, rellenando huecos, haciendo que tenga una narrativa más o menos comprensible. Esta organización no estaba en el sueño original, la añadimos al contarlo. La elaboración secundaria también opera durante el sueño mismo. La parte preconsciente de la mente observa el sueño y trata de organizarlo en algo inteligible. Esto puede alterar el material y añadir una falsa coherencia que hace más difícil el análisis posterior. ¿Qué dijo el autor? El trabajo del sueño es el proceso por el cual el contenido latente se transforma en manifiesto. Tiene 4 operaciones: condensación, varios elementos latentes se fusionan en uno manifiesto, desplazamiento, la intensidad emocional se traslada del elemento central a uno periférico, consideración de la figurabilidad, los pensamientos abstractos se traducen en imágenes concretas, y elaboración secundaria. La mente racional organiza el material antes y después de despertar. Estas operaciones, tomadas juntas, explican la aparente irracionalidad del sueño. ¿Por qué es importante? Este capítulo fue crucial para la lingüística estructural. Roman Jakobson, en los años 50, identificó la condensación con la metáfora y el desplazamiento con la metonimia, las dos operaciones fundamentales del lenguaje. Lacan retomó esta observación para reformular la teoría psicoanalítica en términos lingüísticos. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. El trabajo del sueño resultó ser un modelo de cómo funciona toda comunicación simbólica. Ejemplo concreto. Freud analiza el sueño del botánico, un sueño propio en que aparece un libro de monografía sobre cierta planta. Cada elemento condensa varios pensamientos a la vez. La planta conecta con una paciente suya de apellido relacionado con flores, con un conflicto sobre una monografía que él mismo había escrito, con reproches de un colega sobre su trabajo, con el recuerdo de un amigo al que le gustaba la cocina con yerbas. En pocas imágenes del sueño, toda esa trama compleja está comprimida. Al interpretarlo, la interpretación es mucho más larga que el sueño mismo. Pregunta de examen. Describí las 4 operaciones del trabajo del sueño según Freud e indica qué función cumple cada una en la transformación del contenido latente en manifiesto. Respuesta: condensación, fusiona múltiples elementos latentes en uno solo manifiesto, generando densidad y ambigüedad. Desplazamiento, transfiere la intensidad emocional de los elementos centrales a elementos periféricos, camuflando el deseo.
Consideración de la figurabilidad, traduce pensamientos abstractos en imágenes concretas, con la limitación de que no puede representar directamente la negación ni el condicional. Elaboración secundaria, organiza el material en una narrativa más coherente antes y después de despertar, añadiendo una lógica que no estaba en el material original. El último capítulo es el más especulativo y el más ambicioso del libro. Freud abandona el análisis de sueños concretos y propone un modelo general del funcionamiento de la mente. Es también el capítulo más difícil. Freud usa aquí una metáfora de instrumento óptico, con lentes que refractan y enfocan. La localidad psíquica de los procesos no es anatómica. Freud es explícito en que no está hablando de lugares en el cerebro, sino topológica, una forma de representar las relaciones entre sistemas. El modelo que propone tiene dos sistemas en interacción, el sistema ICC, inconsciente, y el sistema PCCC, preconsciente-consciente. Entre ellos opera la censura. El proceso primario y el proceso secundario. El sistema inconsciente funciona según lo que Freud llama el proceso primario, busca descargar la energía psíquica de la manera más rápida y directa posible, sin considerar la realidad, sin respetar el tiempo o la lógica, buscando la satisfacción alucinatoria. El proceso primario no conoce contradicción, no conoce tiempo, no conoce negación. Para el inconsciente, un deseo insatisfecho de 20 años atrás es tan presente y urgente como un deseo de ahora mismo. El sistema preconsciente-consciente funciona según el proceso secundario, lógico, orientado a la realidad, capaz de inhibir la descarga inmediata, capaz de tolerar la demora. El proceso secundario es el que opera en el pensamiento racional, en la planificación, en la consideración de las consecuencias. El sueño se produce cuando el sistema preconsciente-consciente baja su guardia durante el sueño, y la energía del proceso primario puede fluir con menos inhibición. El resultado es el sueño, la alucinación de una satisfacción del deseo. ¿Por qué soñamos alucinando? Freud propone que el aparato psíquico tiene una dirección natural de funcionamiento, recibe estímulos del exterior y produce respuestas motoras hacia el exterior. La conciencia está en un extremo del sistema, la percepción, y la motilidad en el otro. Normalmente, la energía psíquica fluye de la percepción hacia la motilidad, hacia afuera. Pero en el sueño, la motilidad está bloqueada, el durmiente no puede actuar y los estímulos exteriores disminuyen. La energía psíquica entonces fluye en la dirección opuesta, hacia la percepción, y por eso los sueños son alucinatorios. El deseo activa las representaciones de su satisfacción como si fueran percepciones reales. El deseo de dormir. Hay un deseo que el sueño también sirve y que Freud menciona aquí, el deseo de dormir. El estado de sueño es en sí mismo un estado deseado, el durmiente quiere dormir. El sueño, al realizar los deseos que de otra manera lo despertarían, sirve también al deseo de seguir durmiendo. Es el guardián del sueño en un sentido literal. La represión y el inconsciente dinámico. En este capítulo Freud también desarrolla más explícitamente la teoría de la represión. Los contenidos inconscientes no son solo lo que no alcanzó a ser consciente, sino lo que fue conscientemente rechazado y empujado hacia el inconsciente. La represión es activa, consume energía psíquica para mantener el material fuera de la conciencia. Este es uno de los momentos más importantes del libro porque aquí Freud articula por primera vez con claridad el concepto de un inconsciente dinámico, no descriptivo. No simplemente lo que no es consciente, sino lo que fue rechazado de la conciencia y mantiene presión para volver. Este es también el momento donde el psicoanálisis se diferencia más claramente de cualquier psicología anterior. La mente no es un espejo de la realidad ni una máquina lógica. Es un campo de fuerzas donde el deseo reprimido y la censura luchan constantemente, y los sueños son el territorio donde esa lucha se hace visible, si sabes leerlos. ¿Qué dijo el autor? Freud propone un modelo topológico de la mente con dos sistemas, el inconsciente, proceso primario,
búsqueda de descarga inmediata, sin lógica ni tiempo, y el preconsciente consciente, proceso secundario, lógico, orientado a la realidad. En el sueño el proceso primario fluye con menos inhibición y produce alucinaciones de satisfacción. El aparato psíquico normalmente fluye de percepción a motilidad, en el sueño fluye en dirección inversa, activando percepciones alucinatorias. La represión es el mecanismo activo que mantiene el material inconsciente fuera de la conciencia. ¿Por qué es importante? La distinción proceso primario/proceso secundario fue enormemente influyente más allá del psicoanálisis. Alimentó la teoría de los dos modos cognitivos, pensamiento asociativo versus analítico, que se encuentra en la psicología cognitiva contemporánea, en la neurociencia cognitiva como el sistema 1 y sistema 2 de Kahneman, y en la teoría de la creatividad. La idea de que hay un modo de procesar información que opera sin lógica formal, sin temporalidad, sin negación, pero con extraordinaria productividad simbólica, resonó en décadas de investigación. Ejemplo concreto. Freud usa el ejemplo de los sueños de personas que están en análisis y que sueñan que sus síntomas han desaparecido o que el análisis terminó exitosamente. Estos sueños no son resistencia al análisis sino la realización del deseo de que el análisis termine y el malestar desaparezca. Incluso el deseo de terminar el análisis, que el paciente puede no reconocer conscientemente, se expresa en el sueño. El proceso primario no hace diferencia entre deseo consciente e inconsciente, realiza lo que encuentra disponible con la energía necesaria. Pregunta de examen. ¿Qué diferencia establece Freud entre proceso primario y proceso secundario, y cómo se relaciona esa distinción con la generación del sueño? Respuesta. El proceso primario opera en el sistema inconsciente, busca descarga inmediata, no conoce contradicción, no respeta el tiempo, no puede tolerar la demora. El proceso secundario opera en el preconsciente consciente, es lógico, orientado a la realidad, capaz de inhibición y planificación. En el sueño, la inhibición del proceso secundario se relaja y la motilidad está bloqueada, permitiendo que el proceso primario fluya con menos control. El resultado es la alucinación onírica, la realización del deseo en modo perceptivo alucinatorio en lugar de en modo motor real. Contenido manifiesto y contenido latente. Todo sueño tiene dos niveles, lo que recordamos, manifiesto, y el deseo inconsciente que lo motiva, latente. El análisis va del primero al segundo. El sueño como realización de deseo. La función del sueño es realizar simbólicamente un deseo inconsciente que no puede satisfacerse directamente. Esta realización puede ser directa en los niños o disfrazada en los adultos. La censura psíquica. El mecanismo que transforma el deseo inconsciente antes de que llegue al contenido manifiesto. Opera en la frontera entre el sistema inconsciente y el preconsciente consciente. El trabajo del sueño. Las 4 operaciones que transforman el contenido latente en manifiesto: condensación, desplazamiento, consideración de la figurabilidad, elaboración secundaria. El residuo del día. El material de la experiencia reciente que el sueño usa como punto de entrada para expresar deseos más profundos, frecuentemente de origen infantil. Proceso primario y proceso secundario. 2 modos de funcionamiento mental. El primario es inconsciente, sin lógica ni tiempo, busca descarga inmediata. El secundario es preconsciente consciente, lógico, orientado a la realidad. La represión dinámica. El material inconsciente no es simplemente lo no consciente, fue activamente expulsado de la conciencia y mantiene presión para volver. Los sueños son su vía de expresión privilegiada. El sueño tiene 2 niveles: contenido manifiesto, que es lo que se recuerda, y contenido latente, que es el deseo inconsciente. El trabajo del sueño, con sus 4 operaciones de condensación, desplazamiento, figurabilidad y elaboración secundaria, transforma el segundo en el primero. Las fuentes del material son el residuo del día, la infancia, y los estímulos corporales, pero el motor es siempre el deseo.
La mente opera con dos procesos, el primario, inconsciente, atemporal, busca descarga, y el secundario, lógico, orientado a la realidad. El sueño es donde el proceso primario tiene más libertad de expresión. Primera, ¿cuál es la tesis central de Freud sobre el sueño en este libro? Respuesta: el sueño es la realización disfrazada de un deseo inconsciente reprimido. Segunda, ¿qué diferencia hay entre contenido manifiesto y contenido latente de un sueño? Respuesta: el manifiesto es lo que el soñante recuerda directamente. El latente es el deseo inconsciente que el análisis mediante asociación libre revela por detrás de las imágenes manifiestas. Tercera, describí las 4 operaciones del trabajo del sueño. Respuesta: condensación, que fusiona múltiples elementos latentes en uno manifiesto; desplazamiento, que traslada la intensidad emocional de elementos centrales a periféricos; consideración de la figurabilidad, que traduce pensamientos abstractos en imágenes concretas; y elaboración secundaria, que organiza narrativamente el material antes y después de despertar. Cuarta, ¿qué es el residuo del día y qué rol cumple en la formación del sueño? Respuesta: son elementos de la experiencia reciente que el sueño incorpora como material superficial. Sirven como punto de entrada para deseos inconscientes más profundos, frecuentemente de origen infantil. Quinta, ¿qué distingue el inconsciente dinámico de Freud de una noción puramente descriptiva del inconsciente? Respuesta: el inconsciente descriptivo es simplemente lo no consciente. El inconsciente dinámico freudiano es material que fue activamente reprimido, expulsado de la conciencia porque era incompatible con el yo. Mantiene presión constante para volver a la conciencia y encuentra expresión en los sueños, los síntomas y los actos fallidos. Si querés continuar con Freud, el malestar en la cultura, donde aplica el psicoanálisis a la civilización entera, y psicopatología de la vida cotidiana, donde aplica el método al análisis de los errores y olvidos cotidianos. Los dos están en el canal. Si querés el debate sobre Freud, Karl Popper argumentó que el psicoanálisis no es ciencia porque no puede ser falsado. Es una de las discusiones más importantes de la filosofía de la ciencia del siglo XX. Si queréis ver a dónde fue esto después, Lacan reformuló todo el proyecto freudiano en términos lingüísticos. Si llegaste hasta el final de este libro, la genealogía es clara. Déjame en los comentarios qué libro queréis que leamos a continuación. Este canal lo hacemos juntos, tus sugerencias arman el catálogo. Fin del guión, la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Formato: libro de texto completo, manos libres.